Pues muy buenos días, tengan todas y todas, queridos colegas. Nos encontramos una vez más en esto que son las fronteras del ciberespacio para dialogar sobre temas de cultura digital, comunicación y mercadotecnia estratégica desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, les saluda en nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, saludando a todas las personas que se encuentran con nosotros ahorita como internautas flotando entre el éter y sobre todo tratando de encontrarle sentido a esta gran nube de lo digital. Mi queridísimo Alex López Novelo, doctor, como digo, el Madelman de la investigación, el hombre que va librando el peligro entre videojuegos, prompts y todo lo que se pueda topar por ahí. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Pues nada, tenemos una semana más. Este, pues como tú bien lo dices, abordando estos temas, ¿no? Estos sujetos culturales no identificados, de los cuales hemos hablado durante estas primeras 9 semanas, ¿no? Y sobre todo los vinculados con un fenómeno sumamente complejo que es el de la inteligencia artificial, ¿no, querido Jorge? Así es, mi queridísimo Alex, que nos ha traído este semestre a todo lo que da. Ya lo habíamos estado abordando en los semestres anteriores, era parte de las dinámicas y las preocupaciones que teníamos, pero este semestre, como bien tú lo dices, decidimos darle un abordaje completo, complejo, ¿no? Multidisciplinar. Hemos tenido ahí la participación de muchos queridos colegas que se han involucrado en la discusión de distintas universidades, de distintas latitudes, algunos, como decimos, viniendo desde el futuro, otros viajando precisamente de otras partes del continente y estando con nosotros, pues sobre todo aquí, involucrados en este tipo de temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la discusión y la reflexión sobre este objeto cultural no identificado, que te digo que nos hace llevar a pensar qué tan complejo es el ecosistema, ¿no? De la inteligencia artificial, donde se ha convertido en otro ecosistema dentro de un ecosistema, ¿no? Hoy hablar precisamente de esta narrativa multiplataforma, de los contenidos generados por agentes no humanos, agentes red, como decía Bruno Latour, ¿no? Estar hablando de este imperio del algoritmo con estos sistemas nodales que permite precisamente la interacción con la inteligencia artificial, pues nos deja ver que estamos ante una infraestructura bastante compleja, ¿no? Que se está convirtiendo en un nuevo sistema y en una nueva racionalidad que está operando en las lógicas hegemónicas, ¿no? En distintas latitudes, ¿no? Donde hoy los sistemas precisamente se están peleando ya no por quién genera el mejor navegador, el mejor sistema operativo, el mejor chip, sino quién controla la data, quién va a articular la data, quién va a construir narrativas con esa data, qué tipo de sesgos se van a generar, ¿no? Qué tipo de polarizaciones se van a dar en esa batalla narrativa que se está generando. Y pues hemos querido desentrañar un poco estas racionalidades, estas luchas, estos conflictos dentro de este seminario permanente que tenemos aquí en el Human and Not Human Communication Lab. Y el día de hoy pues vamos a tener la posibilidad de dialogarlo esto con nuestra querida doctora Enriqueta Rivera, quien nos va a ayudar a tratar de explorar el tema, uno, del capital cultural, es decir, ya una variable más que le estamos metiendo en nuestras lógicas de Bourdieu, ¿no? De los distintos capitales y cómo de alguna manera el capital cultural y las alfabetizaciones, contextualizaciones que traen los usuarios en situ, es decir, una discusión situada, permite al estudiante tener un acercamiento, un uso, una apropiación más letrada o menos letrada de este tipo de artefactos tecnológicos. Y por ahí va a ir parte de nuestra discusión el día de hoy, mi querido Alex. Sí, efectivamente, nuestra querida invitada nos va a llevar al mundo de los estudiantes, ¿no? Es una de las tantas preocupaciones que se han discutido en este espacio y que me parece sumamente importante, ¿no? Profundizar, porque pues, al final del día, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Todos de repente nos dejamos llevar por la retórica del momento, ¿no? De que antes era Big Data, ahora es inteligencia artificial, ahora inteligencia artificial y Big Data, y entonces como todo el mundo dice que hay que usarlo, pues hay que usarlo, ¿no? Entonces nos detenemos a pensar sobre estas lógicas y hoy nuestra querida invitada nos adentrará en una reflexión, ¿no? Más profunda sobre estos temas. Así es, y mi querida doctora Enriqueta Rivera, un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Te tenemos aquí en el espacio del doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica como uno de nuestros profesores
que están en el núcleo académico básico, discutiendo con nuestros estudiantes, pero hoy queremos ampliar esta discusión con pues la comunidad que se acerca a este seminario permanente y gracias por estar aquí, Enriqueta. No, gracias, gracias a ustedes por el espacio. No, sí toqué la puerta y se abrió. Entonces, yo feliz porque necesitamos espacios de compartir, ¿no? De reflexionar y sobre todo construir, ¿no? Construir y transformar. Más allá de la verborrea, más allá de los espejitos, ¿no? Es muy importante cerrar filas sin satanizar, pero sí hay que construir, ¿no? Entonces, muchas Claro, gracias y por el sobre espacio. todo, como bien dices, pues este distanciamiento crítico que hemos querido tener con este tipo de tecnología, porque hace unos días me decían que si éramos como luditas, ¿no? Y les decía, no, no, para nada, no somos luditas, al contrario, si algo impulsamos dentro de este laboratorio es el uso crítico, ético, transparente, ¿no? Situado y sobre todo también íntegro de este tipo de tecnologías, pero el cuestionarla y el distinguir críticamente, pues más que alejarnos de esta tecnología, lo que pretende es tener un acercamiento, pero un acercamiento desde una lógica mucho más epistémica, de una lógica mucho más racional, un poco mucho más situado en la dimensión antropológica, estética, sociológica que tiene que tener esta tecnología, que como decimos, pues pensarlas como herramientas neutras, hermanitas de la caridad, pues no, no va, ¿no? O sea, porque no lo son, tristemente no lo son. Sabemos que todo dispositivo tecnológico tiene una forma de mediación, tiene de alguna manera sus ideologías, sus políticas, sus éticas detrás, y creo que el hacer un distanciamiento crítico y una reflexión profunda sobre ellas, más que alejarnos, lo que nos permite tener es una distancia crítica de cercanía, pero también de uso responsable. Y es lo que queremos abordar contigo el día de hoy, querida Enriqueta, Muy pero bien. para quienes no te conocen, le voy a pedir a mi querido colega, el doctor Alejandro López Noveno, que nos platique un poco de tu trayectoria, para que aquellos que no han tenido la oportunidad de tomar algún curso contigo, tanto en Querétaro, donde estás situada, como aquí en la Ciudad de México con nosotros, pues puedan conocerte un poco más. Gracias. Claro que sí, querido Jorge. Bueno, pues la doctora Enriqueta Rivera Cañizales es una profesional a la que le apasiona la observación, escucha y elaboración de modelos cognitivos formales como coordenadas de acción y toma de decisiones en las organizaciones. Obtuvo mención honorífica con su tesis de licenciatura enfocada al análisis de estrategias del currículum vivido en el desarrollo de competencias en investigación en estudiantes de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis doctoral es un análisis del discurso de estudiantes de ciencias de la comunicación al elaborar un problema de investigación desde las dimensiones cognitivo, epistemológico y metodológico, modelo que ha evolucionado con los signos de los tiempos. Fue reconocida como una investigación educativa innovadora, además de obtener mención honorífica, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Ha colaborado con las universidades del Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, México, entre otras. Con el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica de la Universidad Anáhuac, México Norte, colabora desde el año 2018. Ha presentado ponencias en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, la Universidad de Santiago de Compostela, España, Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Y ha analizado el paisaje publicitario para la revista Razón y Palabra del TEC Ciudad de México. Perdón, Estado de México. Como consultora independiente trabajó en el proyecto especial de Laureate International University sobre competencias técnicas y soft en el mundo laboral y universitario, además de colaborar en el diseño y desarrollo de universidades corporativas de Pemex, BBVA, Bachoco y desarrollo de competencias técnicas para Diabas, Merck y Oxogas. De sus publicaciones más recientes destacan tópicos sobre el tránsito de paradigmas, la antropología cultural y habilidades desarrolladas por estudiantes universitarios en tiempos de pandemia con la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Anáhuac. Y está cierta que trabajar desde la perspectiva del otro, cliente interno, cliente externo y estudiante, es aún un fuerte pendiente. Si en lugar de cambiar al mundo trabajamos para transformarlo. Pues bueno, querida doctora, bienvenida. Este es su espacio, tu pantalla, y nos dará mucho gusto escucharla. Y para quienes están conectados con nosotros en redes sociodigitales como a través del Zoom, les recordamos que después de la exposición de la doctora Enriqueta, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan irlas mandando a través de nuestro chat o esperar hasta que llegue ese momento,
para que podamos tener esa conversación con ella. Adelante, doctora, micrófonos y cámaras son tuyos. Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo y la coincidencia. La verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, lo que quiero compartirles es un paso más en este entendimiento de lo que sucede en el mundo formativo, en el mundo laboral. Como ven, era importante en el currículum destacar que tengo estas dos dimensiones, la parte universitaria formativa como la parte laboral empresarial. Y bueno, voy a compartir el título de este trabajo, de esta investigación que se llama Justo Capital Cultural de Estudiantes. Es un acercamiento sobre la utilización de la inteligencia artificial. Es un primer paso para la investigación exploratoria. Ahí está. Lo que vamos a abordar de manera muy rápida es desde dónde lo estoy trabajando, desde dónde lo estoy viendo, qué investigaciones se han venido publicando y este avance del primer paso de la investigación que realicé con estudiantes aquí de la Universidad Politécnica de Querétaro, tanto de la carrera de Administración como de Ingeniería Automotriz, y obviamente agradezco infinitamente a los estudiantes que voluntariamente decidieron contestar el cuestionario y obviamente a las autoridades. Ese nada más es una sencilla imagen de dónde han dado y pues mi personal branding es ser camaleónica más no todóloga. Y eso me ha permitido transitar e irme haciendo de herramientas para comprender esta pseudo concreción, dijera Cosic, desde el punto de vista epistemológico mi personal branding, ¿sí? Y mis antepasados paradigmáticos, ¿no? Yo desde la tesis doctoral descubría Glaserfeld con el radical, es el constructivismo radical que tiene que ver con el lenguaje, obviamente Van Dyck. Fíjese que aquí con un libro que no salió publicado en inglés, pero justo hace un análisis así de bisturí del discurso, cosa que no siguió después. Gordon Wells también tiene que ver con la interacción, con el lenguaje, con la construcción de capital cultural. Jay Lemke en la parte del lenguaje formal de la ciencia, que son dos dimensiones, la parte formal y la parte cotidiana. Agnes Heller, yo sé que es antiquísima esta mujer, pero bueno, a mí me hizo descubrir la realidad. Mi director de tesis, el doctor Miguel Ángel Campos, que justo propuso un modelo de análisis posicional para la enseñanza de ciencias y otras áreas. Y él trabajó también a nivel latinoamericano. Carlos Vidales, que es de mis últimos descubrimientos, soy súper fan. Y bueno, para los que no me conocen, no creo que esté peleada la sonrisa con la productividad y con el aprendizaje, con la eficiencia. Por eso relajo un poquito el discurso, pero hay mucha formalidad. Entonces, el doctor Vidales con la cibersemiótica, la neurografía, Frida Díaz Barriga, muy de la parte cognitiva de escenarios, y obviamente este gran filósofo que tuvo un discurso valiosísimo en el Príncipe de Asturias, le dieron el reconocimiento, y obviamente Henry Jenkins, por mencionar solamente algunos. ¿Para qué? Para que justo tuvieran un pequeño acercamiento de esta mirada profesional con la cual trabajo, con la cual proceso la información. Fíjense que siempre hemos tenido fascinación por la tecnología. Para los cinéfilos, soy cinéfila, bueno, Metrópolis de Frank Lang y esta escena de convertir al robot en una persona nos sigue maravillando y sigue atravesando los siglos, ¿no? J. Iván Sánchez nos dio por acá, un egresado del doctorado en comunicación en Merca, nos dio una plática sobre inteligencia artificial aplicada a la industria automotriz y justo nos presentó a estos metahumanos, ¿no? Ya no avatar, sino metahumanos. Y bueno, los videojuegos, que por ahí también el doctor no le gusta mucho los videojuegos, los estudia formalmente y creo que esta fascinación por la tecnología, una de sus máximas expresiones son los videojuegos. En mis antecedentes, esta premisa sí es básica. Yo creo mucho en el estudiante. Creo que construye conocimiento, evidencias, razona, dialoga, produce, no es un repositorio, no es alguien a que estuviéramos que estarle diciendo las cosas, sino que a veces no los dejamos que ellos construyan de propia mano. Entonces, mi tesis de licenciatura, mi tesis doctoral y esta publicación reciente con la UAM sobre aprendizajes del estudiante en pandemia, justo son evidencia de que construye. Igual lo que les voy a presentar aquí como este primer paso. Entonces, el estudiante aprende, produce conocimiento, construye, transforma la realidad más allá de los límites de la universidad. Y una de las cosas que me preocupa y ocupa es que cuando trabajamos con estudiantes no tenemos presente justo su capital cultural, su visión de mundo, sus paradigmas, sus experiencias significativas a lo largo de la vida.
que van marcando su manera de entender, de percibir y actuar en la realidad. Y ahora, bueno, hablamos de realidades, obviamente. Entonces, no es algo improvisado. Y esta herramienta de razonamiento lógico inclusivo helicoidal, como un remolino, pero no como espiral, porque la espiral tiene el mismo ancho, ha venido evolucionando. ¿Sí? ¿Qué me interesa? Que entendamos que la realidad, los sucesos que investigamos, siempre son como matruscas, ¿no? Siempre es una capa sobre otra capa como cebolla, y que si desprendemos las capas de la cebolla, si aislamos las muñecas de la matrusca, si desprendemos estas figuras helicoidales, lo que vamos a tener como resultado es una visión distorsionada de la realidad. Entonces, no importa qué implementamos, no va a funcionar con el alcance que debería. Ahorita les comentamos el diferencial cognitivo. Entonces, el estar problematizando, el estar capacitándome, actualizándome, dialogando con profesionales, trabajando con profesionales, dije, bueno, hay que renovar esta figura helicoidal que viene desde la tesis doctoral, ¿sí? Para responder a los signos de los tiempos, que es como ahora con la inteligencia artificial. Entonces, obviamente tenemos redes cognitivas, ¿no? Nuestro cerebro que construye representaciones cognitivas, ¿no? No le voy a dedicar mucho tiempo porque me interesa muchísimo compartirles los hallazgos. Tenemos modelos cognitivos, que sé que decía Van Dyck en ese libro que no fue traducido, que una cosa es justo ver un accidente, otra escucharlo, otra que nos platiquen. Son distintas representaciones a un suceso, un mismo suceso. Entonces los modelos son básicos, ¿vale? ¿Sí me escuchan bien ahí? Nada más un dedito. O... Sin problema, Enrique. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, esto se vuelve más complejo porque descubrimos ya el siglo pasado, muchas gracias, Coco, que interactuamos con la realidad desde antes de nacer. Ya ahorita se ve muy elegante ponerle música al bebé antes de que nazca, pero en la Ciudad de México en los 80 aprendimos que ya los niños nacían con una carga de plomo, ¿no? En su cuerpo, en sus pulmones, y que sí la música, el ambiente, el ritmo, todo eso tiene que ver con nosotros mismos. Y en esta figura electoral, obviamente los seres queridos son referentes fundamentales. Ya no podemos hablar como el siglo pasado, que la familia, ¿no? En México vendimos mucho el concepto de familia, pero ahorita las familias pueden ser lugar más violento, más aislado, más doloroso, y por eso le pongo seres queridos y ya no familia. Obviamente tenemos una interacción con el mundo físico, tenemos una interacción con el mundo digital y vamos definiendo aquellos que son poseedores de verdad. Eso le va a pegar un poco a Nora, ¿no? O sea, estos influencers son los que orientan para el consumo de complementos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos poseedores de verdad? Obviamente se construye a lo largo de la vida, se construye en esta interacción social en diferentes mundos. Así como definimos lo que entendemos como poseedores de verdad, vamos construyendo el concepto de eficiencia, de cumplir expectativas dentro y fuera de la empresa. Eso es fundamental. Entonces tenemos un mundo escolar que formaliza el conocimiento, ya avanzamos un poquito en competencias, pero sigue habiendo un conflicto ideológico si debemos formar en competencias o no, o sea, hacia el mundo laboral o no. Tenemos la medición del mundo científico, que recordarán a Carl Sagan, ¿no? Con Cosmos, que difundió tanto la ciencia que estaban enojados los científicos ortodoxos, pero eso es parte de nosotros ya hoy en día. El mundo del trabajo, obviamente el mundo tecnológico, no necesitan los estudiantes que se van a convertir en colaboradores en empresa. Eso es muy importante estudiar, ¿no? Formalizar. Nosotros en educación hablamos de la educación no formal, que sería la capacitación, y la educación informal, que es la vida cotidiana. Entonces va teniendo más peso. El mundo fantástico también, entre superhéroes, videojuegos, en la capacidad de producir contenido. Recordarán la investigación de Scolari, donde nos dijo los estudiantes de secundaria producen más contenido de lo que consumen. En ese panorama helicoidal, ¿no? Está la mirada profesional. Construimos una mirada profesional. Entonces, este acercamiento de investigación no es hablar de los estudiantes, sino hablar de estos colaboradores en potencia, ¿sí? Que ya están utilizando la inteligencia artificial y que está construyendo su criterio profesional. ¿Ah? Y aquí recordando, pues, tres elementos fundamentales, se acuerdan de Habermas, ¿no? Sus tres objetivos de la humanidad, que tiene que ver con la supervivencia, con la existencia y la trascendencia. Ahorita van a ver cómo se entrelaza el querer trascender utilizando la tecnología,
en la interacción del mundo digital, pero también en el mundo físico. ¿Sí? Y obviamente todo esto es una sinergia y viene un punto fundamental, que es que la mediación simbólica, ¿no? Una mediación simbólica sistémica, siempre tenemos filtros en esta interacción. Entonces, con este esquema, sí que ya lo ven como desordenado, inclinado, les dije, yo necesito representar que hemos cambiado ciertos elementos, ciertos pilares para comprender qué está sucediendo en algunos mundos que comparte el estudiante. Sí, de manera muy rápida, les comparto que para mí el discurso es fundamental por decirles, ahora todo mundo ama a todo mundo, ¿no? En mi generación X, obviamente, el amar era algo extraordinario, se tenía que hablar de la hija, pero ahora se ama a la mascota, ¿no? Entonces, te amo mascota, te amo padre, te amo madre, y se va cambiando el significado de lo que es el amar, ¿no? Por eso un poco la canción de José José, que el amar y querer no es igual, pues ahora parece que es lo mismo. Ahora bien, ¿cuál es el valor agregado de la investigación que ahorita les presento, además de esta perspectiva sistémica, electroidal, cognitiva, que no se trabaja mucho? Son investigaciones que sí se han estado haciendo. De hecho, el webinar pasado también nos mostraron algunas investigaciones que se han hecho sobre la utilización de la inteligencia artificial en ámbitos universitarios. Entonces, aquí hay algunos datos interesantes sobre si el ChatGPT, el Gemini, no, el Microsoft Copilot. Entonces, sí, pero es desde una perspectiva que para mí no es lo que más me atrae. Es objetiva, hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, pero no es suficiente para mí. Dice presencia y uso de la inteligencia artificial en la UNAM. También tenemos aquí, pues la utilizo para analizar datos, para retroalimentar a estudiantes. Luego dicen los estudiantes, es que me dicen que no la utilice, pero los profes la utilizan. ¿Va? Y esta es sobre el impacto del desarrollo de los estudiantes, desarrollo académico. Es muy valiosa porque hay algunas aristas en las que sí coincidimos, ¿va? En esta primera investigación de acercamiento. Y para pasar justo a los datos, ¿no? A esta representación de los hallazgos, quiero compartirles algo que justo también compartí en el AMIC, en el evento reciente. En ese ejercicio de preguntar de manera muy improvisada, sin una base de conocimiento que debe tener la guía para poder consultarla, si le pregunté si estaba de acuerdo que la construcción del conocimiento formal debe incluir sentimientos. Y dije, oh, sorpresa, porque sin decirle, asume un paradigma. El paradigma que asume es un paradigma tradicionalista, no tradicional, pero sí tradicionalista. Sí, porque dice no es que los sentimientos deban reemplazar la lógica o la evidencia, sino que son parte del proceso humano de construir conocimiento. El desafío no es eliminarlos, sino reconocer su papel, ser conscientes de sus sesgos y complementar la intuición con un método riguroso. Entonces, sí, obviamente hay un prejuicio neopositivista, ¿no? Obviamente entendido también de manera muy tradicionalista, pero eso es lo que me está respondiendo la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces le pregunté de otra forma y dice que hay que equilibrar la subjetividad de la experiencia con la rigurosidad del método. Es un poco compartirles también cuando Javan nos presentó esta herramienta para hacer los metahumanos, está la opción de caos para dibujar, ¿no? Para representar un rostro, una persona completa. Y curiosamente, la función de caos es representar a la persona lo más humana posible, despeinada, ¿no? Con imperfecciones en el rostro. Y entonces empieza uno a ver el discurso, esto es caos y la perfección es la inteligencia artificial, es la tecnología, ¿vale? Voy a saltar estas preguntas y voy a irme directamente con esta investigación exploratoria. Como les decía, es voluntaria. Agradezco infinitamente a la Universidad Politécnica de Querétaro esta empatía y el espacio para hacerlo. Fue un cuestionario abierto, no lo puedo decir que encuesta. Me decían, ¿por qué no se hace encuesta? Le digo, porque no quiero condicionar desde un inicio las respuestas que hay que recolectar. Fueron 95 cuestionarios en total. Para mí es un buen número y la licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, Ingeniería Automotriz, tecnología automotriz. ¿Les puedo adelantar algo? No hay diferencia, ¿sí? No hay diferencia en las respuestas entre tecnología automotriz y la gestión de talento humano. En las respuestas de este primer acercamiento no hay diferencias. ¿Cuál es el propósito de esta investigación? Pues identificar el capital cultural de estudiantes en su acercamiento y utilización de la inteligencia artificial, porque no van en blanco. Es más, a veces ya nos llevan la venta, ¿no? A menos de utilizar la herramienta, quizá no de la manera óptima. ¿Eh? Sí, entonces, eso es identificar el capital cultural como un primer paso para diseñar una estrategia sistémica y orgánica
desde el punto de vista helicoidal, entre el presente y futuro, ¿sí? Y el pasado. Por eso hablar de Metrópolis, igual Metrópolis Matrix, Blade Runner, siempre hemos mitificado y le hemos puesto muchas lucecitas a la tecnología y eso tiene que ver también con el capital cultural. Entonces, ¿qué nos va a permitir desarrollar competencias de vida, escolares, laborales, profesionales? Eso es también muy importante, que cuando ahorita revisemos los hallazgos no digan es un estudiante del aula, es un colaborador en una empresa, es una persona que va a tener influencia, es un líder. Y desde ahí su nivel de alcance en su percepción, en sus valores, en su concepción de lo que es la inteligencia artificial y cómo trabajarla, trasciende los límites de la universidad. Por eso lo estoy manejando así. Estos son los tópicos que se abordan, ¿no? Los primeros pasos, el ejercicio profesional, el uso. Ahorita lo vamos a ver con detalle con cada pregunta. Y bueno, aquí algo que no me pudo haber dado la inteligencia artificial hasta donde voy aprendiendo y aplicando, obviamente no soy experta, un estudiante, o un estudiante, hombre, mujer, no sé, dice, si quieres agregar, le puse, si quieres agregar un comentario, puedes utilizar el espacio. Pone suerte en su investigación y una carita sonriente. Wow, rompe ese protocolo, esa formalidad y me da esta información. Entonces, vamos ahorita sí ya a empezar con estos bloques, ¿sí? De preguntas y comentarios. Desde mi tesis doctoral fue muy importante esta transcripción de la información que literalmente escriben. Sí, esto se lo hicieron a mano, se lo hicieron a mano. Sé que es una inversión de tiempo. Mi siguiente paso tiene que ser con herramientas de inteligencia artificial. Sí, quizá un primer paso con en vivo, que también estuvo de moda y de repente desapareció, ¿no? Pero bueno, tenemos otras aplicaciones que sí o sí utilizarlas. Entonces, en esos primeros pasos son dos preguntas, lo que ven del lado izquierdo de frente son preguntas y del lado derecho son las respuestas, obviamente no completas. Entonces, ¿cómo se enteró que existía la inteligencia artificial? Pues por redes sociales, por amigos, que los amigos son un elemento fundamental. Igual el doctor Roberto nos puede decir en videojuegos, los amigos son fundamentales, ¿no? Son estos mentores, estos líderes que van incursionando con los chavos en diferentes videos de juegos, hasta volverse gamer, ¿no? Que no cualquiera lo puede ser. También por un video viral, ¿por qué lo pongo? Porque hay muchos videos virales, ¿no? Aunque sea por un segundo y ya se llega otro, pero es parte del consumo cotidiano, ¿no? Recordarán que hace unos años decíamos que al TikTok le dedicábamos 8 segundos para decidir si lo veíamos completo y ahora son 2 segundos y hay tanta basura y tanta información que no sabemos qué hacer. El bachillerato, ¿por qué lo distingo? Porque es educación formal. Entonces es interesante que ese acercamiento, ¿sí? Primero era por la educación formal y bueno, los videojuegos. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la inteligencia artificial? Y entonces nos empiezan a dar primeras experiencias que a veces son como troquelamientos, son como estas huellas que nos dejan y es difícil quitarlas. La rapidez al contestar, la eficiencia, ¿no? O que no entendía nada y entonces le preguntaba yo a ChatGPT y me contestaba. ¿Sí? La cuestión aquí es que hay una necesidad de respuesta, sí, siempre la ha habido, ¿no? Pero ahora en esta inmediatez, en esta rapidez, en esta sobresaturación, la eficiencia, la rapidez es fundamental y entonces empezamos a tener pilares de lo que es verdadero o de lo que es eficiente. ¿Quién nos comentó aquí un estudiante? Dice, un amigo me comentó sobre la aplicación de ChatGPT, que era muy buena, y él puso las comillas, que era muy buena. El 78 es el número de cuestionario. Entonces le pone comillas y después es interesante que le ponga comillas porque no está del todo convencido. Algo pasó. ¿Eh? Luego, en ese tópico de aprendiendo, dice cómo has aprendido a utilizar la guía, en qué te apoyas para aprender la guía. Dice cómo has aprendido a utilizarla siendo más específico. Y eso es clave, ¿están de acuerdo? Si algo hemos aprendido es que los prompts tienen que ser los más específicos, los más completos, además de obviamente alimentarla con una base de conocimiento. De hecho, nos decían aquí en uno de los webinars, hay que ser experto para preguntarle a la inteligencia artificial. Entonces, hay que utilizarlo como es aprendido con responsabilidad, sin ser moralistas, ¿eh? Y aparte, les puse en el cuestionario la instrucción, cualquier respuesta es valiosa, no estamos aquí para evaluar ni para calificar lo que conteste, ¿sí? A prueba y error, tenemos ya décadas en aprender a utilizar la tecnología en prueba de error. ¿Sale? Obviamente el aprendizaje es mucho más allá,
pero a veces sucede también en el ámbito laboral con toda esta sinergia de software, aplicaciones, pues hay que aprender con prueba y error, ¿no? Los influencers también son un elemento fundamental para la toma de decisiones, ¿sí? Sobre lo que es verdadero, sobre lo que es el mejor camino, sobre lo que son los mejores valores. Y algo que me encantó es que hablan de un autoaprendizaje, ¿sí? Entonces, esta prueba de error, este acompañarse, ese experimentar, son competencias valiosísimas, desde antes, ahora y después. Entonces es muy buen indicador de que estos estudiantes que son potencialmente colaboradores de empresa tienen esas competencias soft que han siendo exigidas por la Organización Internacional del Trabajo, por la UNESCO desde hace décadas. ¿Qué nos compartieron aquí los estudiantes? Dice, para bien o para mal, que se ha usado mucho en la escuela. Ah, y bueno, seguramente ya se enteraron que ahora van a hacer una planta nuclear para alimentar la necesidad voraz de energía de la inteligencia artificial. Hay que estar pendientes, ¿no? Luego, entonces, para bien, para mal, se usa en la escuela, ¿no? Porque algo que a mí me incomoda es que pareciera ser que apenas los estudiantes en ocasiones se convierten en no éticos. El plagio siempre ha existido, el te pago por el trabajo siempre ha existido, en cualquier escuela, por favor, en cualquier escuela, en el mismo trabajo. ¿Va? Yo soy el líder, pero tú eres el que chambeas, el que arrastras lápiz y haces el trabajo. Entonces, por favor, no es para satanizar, ¿sí? No es para etiquetar, sino es para comprender en esta sinergia de diferentes realidades y elementos que se están combinando. ¿Qué más nos dicen? Que la inteligencia artificial puede ser muy buena para la sociedad o muy mala, ¿no? Si no se sabe utilizar. Sí, sí, eso es excelente, porque entonces, ¿cuál es el criterio para saber utilizar la inteligencia artificial o la tecnología, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos poseedores de verdad, estos pilares para entender cuál es el referente, cuál es el parámetro, cuál es el estándar que se tiene que cumplir al utilizar la inteligencia artificial. Y dice, depende a dónde la quiera dirigir el mercado, ¿no? Dices, quizá ellos no comprenden la profundidad y la contundencia de lo que escriben, pero son herramientas discursivas valiosísimas, que lo que hacen también, no voy a utilizar la palabra empoderar porque no estoy muy de acuerdo, pero hacen pesar en lo que vale la perspectiva de un estudiante. ¿Sabe? Entonces, vamos a seguir aquí. Y espero no ir muy rápido, pero bueno, la acción es compartir, prometer, está para platicar. Sobre la utilización, el uso de la inteligencia artificial, dice, ¿cuándo utilizas la IA acompañado de tus compañeros y amigos? O sea, no solito, sino con alguien más, para trabajos, para dudas, para consejos. Ojo, para consejos, ¿no? En esta sociedad soledad de hiperinformación, hay esta soledad, ¿no? Y la vemos también, obviamente, en adultos, en colaboradores, en la empresa. Por eso la salud mental es tan importante en pandemia y antes de pandemia y pues más a ver, ¿ok? Quiere una solución rápida otra vez y videojuegos. ¿En qué actividades la utiliza? En investigación cuando no comprendo lo que tengo que hacer. Y dices, a ver, entonces, ¿cómo le vas a preguntar, no? Si no hay esa comprensión. Todo esto es un diálogo con lo que ellos comparten. Dice, prefiero libros y revistas. Ok, bien. ¿No? Ya los libros salen muy rápido, ya no es como en mi tiempo, ¿no? Que tardaban hasta 5 años en salir. Luego dice, la utilizo en actividades escolares para tener una base sólida. ¿Vale? Pero también más adelante dice un estudiante es que también la inteligencia artificial se equivoca, entonces tenemos diferentes modelos de interpretar y de utilizar la inteligencia artificial. La utiliza para reportes avanzados y para verificar información. Dice, wow, ¿no? Sobre todo últimamente estarán de acuerdo conmigo que es igual que salió antes metaverso, ¿no? La realidad antes aumentada, la realidad virtual, son estas olas, ¿no? Que de repente suben y bajan y ahora ya estamos en la ola de cuidado con la inteligencia artificial porque está compartiendo información que quizás no es tan correcta, adecuada, verdadera, entonces hay que verificar la información. ¿Cuándo utiliza la inteligencia artificial? Cuando nos aburrimos. Y dices, ¿en qué navegas? ¿No? ¿Qué navegas para entretenerte? ¿No? Que eso también es un fenómeno que se ha estudiado, que no tenemos espacios sin hacer nada, ¿no? De relajación, y no hablo de yoga, ¿no? Simplemente desconectarse de la tecnología. Creo que ya Japón dijo que además 2 horas al día, algo así. Luego dice, me parece que la inteligencia artificial es una parte clave en la época actual que definirá la siguiente era. ¡Wow! Excelente.
que nos puede llevar hacia un buen o mal camino de la humanidad. ¿A poco no es algo extraordinario en esa conciencia? Y me hizo recordar cuando hice la investigación de estudiantes en pandemia, no les pregunté qué aprendiste de las materias, sino qué aprendiste de esta interacción entre el mundo físico y digital. Y alguien contestó, cuando yo les pregunté, ¿qué le recomendarías a un chavito, ¿no? Que va a vivir pandemia en la escuela? Y no fue la única persona que me contestó una idea así, que tenga esperanza, que va a pasar, que todo va a estar bien. Y eso habla de una madurez, de una perspectiva. No es el chamaco inquieto, deprimido, o sea, esas etiquetas no nos ayudan. Obviamente esas etiquetas también nos dan miedo, ¿no? En el profesor que controla toda la información y no permite participaciones, de alguna manera es miedo, es ese ejercicio de poder. Igual en las juntas puede haber muchas opiniones, puede haber buenas prácticas, pero no me interesa, las cosas se hacen como yo digo. ¿Qué más? Es muy buena la inteligencia artificial, pero tienen que tener una gran responsabilidad. Entonces, es en esta información que van navegando, que se van haciendo de cosas, eh, no fueron complacientes, porque sabemos que luego cuando recolectamos información se busca complacer a quien está aplicando el instrumento. En este caso, no fue así. Luego dice, los actores, ¿no? El interaccionismo simbólico me fascina todavía, obviamente renovado, por eso ando con la etnografía y las semióticas. Les preguntamos, bueno, les pregunté cuál es una de las opiniones sobre inteligencia artificial compartidas por tus docentes como autoridades, ¿no? Se prohíbe, ayuda mucho, no ser dependiente, aprender a usarla correctamente y cuidado con el plagio. Digan, bueno, todos a nivel global tenemos esas preocupaciones, pero el docente es una autoridad formal en un escenario que busca desarrollar competencias técnicas y soft profesionales laborales. No hay que perder esa perspectiva. Pero, ¿qué opinan tus papás, mamás y o abuelos sobre el uso de la inteligencia artificial? ¿Se les complica? Que eso ya lo habíamos escuchado, ¿se acuerdan con la digitalización? ¿No? El uso de cajeros, ¿no? Toda la educación bancaria. Dicen, están impresionados del avance tecnológico. Puedo comentarles también que mi abuela le tocó parte de la revolución, un cachitito, y entonces ella me dio un momento que decía, ya me quiero morir. Pasé del anafre al microondas, de regalar un vaso de agua a tener que comprar. Entonces, estos cambios son constantes. ¿Qué otra cosa? Les confunde y no lo tienen muy en cuenta. ¿Por qué hablar de los papás, las mamás, los abuelitos? Porque justo son los espacios de socialización. Y cuando hablamos de estrategias de acercamiento, de formación y uso de la inteligencia artificial, no debemos perder de vista que no son los estudiantes, es su entorno. Estamos hablando de grupos sociales, estamos hablando de comunidades. Entonces, si solamente nos dedicamos, como hemos visto muchas investigaciones y estrategias, hay que capacitar al docente y hay que capacitar, y hay que utilizar, cuando dijimos hay que capacitar al estudiante, ¿no? Para un uso efectivo, no se está dando en la presencia que yo creo necesitamos, ¿no? Que nos comparten, tienen que hacer los programas adecuados, eso sí lo tienen clarísimo. Los papás, y se puede ayudar mucho en las manos correctas. Otra vez la referencia a la verdad, a lo correcto, a la ética. Y dice también que los profes les comentan que los estudiantes pueden volverse flojos, ¿no? Bueno, ya desde antes de la inteligencia artificial pudieran volverse flojos. Y yo digo que no son malos, pero sí son estratégicos, ¿no? Y obviamente hay una cultura organizacional dentro de la universidad, igual que en una empresa. ¿Qué pasa en la vida diaria? ¿Sí? Aquí les preguntaba yo en qué situaciones de la vida cotidiana te gustaría que te apoyara la inteligencia artificial. Aquí me encantó esta parte porque te habla de, sí, lo sentimental, de ayudar a la sociedad, ¿sí? De ayudar a la sociedad. ¿Sí? En la parte financiera, eso también se me hizo muy curioso porque no son estudiantes de finanzas, la contabilidad es parte de la administración, pero no, no es eso. Y los ingenieros automotrices, pues la parte financiera sí también está presente. En ortografía, que es un reto ahorita, sabrán ustedes igual que yo que las palabras, el vocabulario se va reduciendo y en esta reducción pues hay un menos disfrute y menos comprensión de la realidad de lo que está pasando. Organizar tiempos, alertas médicas, dije, wow, seguridad en el hogar, muy bien. Y el del cuestionario 27 dijo que quiere que la inteligencia artificial le ayude en el amor, que ya ha habido varios experimentos ahí que seguramente hemos escuchado. Luego, ¿qué opinas de la inteligencia artificial se utiliza como un apoyo psicológico? No muy buena idea. Requiere diagnóstico. Hay que acudir a los profesionales. No dejárselo todo a la IA.
Es excelente. De hecho, aquí en la Universidad Politécnica de Querétaro están desarrollando en la maestría en alta dirección una tesis sobre un modelo aplicativo para hacer un diagnóstico de la salud mental de los colaboradores en la empresa. ¿Ok? ¿Qué utilizas en la inteligencia artificial en tu vida diaria? Ya me entregan otras cosas, buscar recetas, temas que no conozco. Y aquí un punto importante, ¿qué tanto de lo que estamos buscando no nos lo daba ya la Internet? ¿Sí? O sea, no dejamos de utilizar de manera óptima una herramienta y pasamos a otra y pasamos a otra, ¿no? En esto estar de moda, en esto de que a veces estamos como secuestrados con la información de mercadotecnia, la tecnología, los entornos laborales que exigen esos resultados de acuerdo a también las herramientas que se están presentando. Que dice, quedas demasiado vulnerable, ¿no? Cuando utilizas la inteligencia artificial para acciones psicológicas, algo que también es real, no siempre se tiene con quién liberar cómodamente los sentimientos, hay una presión social, hay una soledad impresionante, hay una soledad impresionante, no tiene que ver con edad, tiene que ver con entornos, tiene que ver con entornos y entornos seguros. Y dice, nunca podrá tener la sensibilidad del ser humano, pues dicen que para allá vamos, no sé, pero yo la apuesto al ser humano, sí, y creo que la tecnología es una herramienta fundamental, por supuesto, hay que estar actualizados, por supuesto. Conceptos e ideas. O sea, no empecé con la pregunta clásica, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque quizá hubieran dicho, no quiero contestarlo. Entonces, en este embudo, en esta figura helicoidal al revés, o sea, no de partir de lo pequeño, sino a partir del entorno, de lo grande, ¿no? Ir haciendo a un punto más específico, le preguntamos qué es la inteligencia artificial, son datos, es un acceso múltiple a información universal. Dice, es hablar como, es como hablar con Internet, pero mejor. ¿Qué será mejor? ¿No? Otra vez el referente de verdad. ¿O cómo crees que está diseñada la inteligencia artificial? Miles de redes interconectadas con robots mediante filtros. ¿Y esto por qué es valioso? Porque también nos dice, necesitamos informar a los estudiantes, necesitamos informarnos, pero, por canales no formales. Si nosotros lo seguimos haciendo por canales formales, la gente dice, no, gracias. ¿Sí? Yo sé que tiene infinidad de matices, pero a mí lo que me preocupa es que de repente se acota a lo formal, se acota a la universidad, se acota al deber ser de conocimiento y entonces vamos perdiendo oportunidades para desarrollar otro tipo de competencias y responder a lo presente y futuro. Eso es otro. No ser reactivos, hay que ser proactivos. Sí, lo decimos mucho, pero difícil llevarlo a cabo. ¿Qué herramientas utilizas de la IA, ChatGPT, Lucia, Gemini, Canva, con IA, ¿no? Entonces, sí hay herramientas más específicas y esta sí desde la parte automotriz. Ya nos comentaban, dice, bueno, la inteligencia artificial es una herramienta de ayuda a cualquier tipo de cosas, casi sustituye a la mente humana. Tampoco no es maravilloso, casi sustituye a la mente humana, tiene acceso a información universal, que ya sabemos nosotros que la inteligencia artificial tiene dueño, ¿no? Siempre la Internet ha tenido dueño, esto tiene dueño, y entonces no quiero caer en cuestiones así extraordinarias, pero bueno, nos acordaremos de Al mundo feliz de Aldo Huxley, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Dice, el cuestionario estuvo interesante para ponerte a pensar más allá de una simple herramienta, ir más allá, descubrir cosas que no sabía o si las sabías, pero no le dabas el énfasis en esas cosas y solo lo pasabas por alto. ¿Por qué rescaté esto? Porque también cuando yo apliqué el instrumento sobre qué pasó en pandemia, los chavos cuando contestaban de repente empezaron a contestar en equipo, de repente empezaron a conversar, de repente sí alguien empezó a sollozar. ¿Sí? Porque esto es crear comunidad. Y entonces estas preguntas detonan sí la interacción y sí la reflexión en este mundo físico. En el ejercicio profesional, y esta parte ya la voy cerrando, ¿sí? Para también tener el espacio de conversar con ustedes, que me es valiosísimo. ¿Qué pasa con el ejercicio profesional? Recuerden, por favor, es una persona, que es un estudiante, que va a ser un colaborador, que es un trabajador, ya los chavos están trabajando, ¿sí? Y se asumen responsabilidades. Hay estudiantes que son autoridades morales en casa porque los padres son adolescentes, ausentes, ahí está el dinero y se acabó. Cosas que ya veníamos arrastrando y que se van haciendo más complejas, pero los chavos están respondiendo. Sí, igual así como los colaboradores con las buenas prácticas. Si preguntas qué habilidades requieres desarrollar para utilizar la IA en ejercicio profesional. ¿Eh?
Por eso ya hemos dicho desde el siglo pasado, no estás en la materia para pasar la materia, sino para hacerte de herramientas, ¿sí? Y a veces eso se olvida, ¿eh? Y estoy hablando en general, no estoy hablando del caso específico de estas universidades, sino en general. Entonces, ¿qué habilidades tiene que desarrollar? Aprender uno mismo, otra vez la parte autodidacta, algoritmos, razonamientos. De hecho, hay una discusión ahorita, seguramente la escucharon, de que si habría que formar el diseño y procesamiento de datos, algoritmos a los profesionistas, a los estudiantes universitarios. Está esta discusión, ¿no? Pero también el siglo pasado, quizás alguno recuerde, Japón decidió quitar administración como carrera. ¿No? ¿Por qué? Porque la administración atraviesa cualquier tipo de formación profesional. Quieren elaborar prompts, eso está excelente, y aprender a dominar, ¿no? En ese caso de Jayvan sí nos mostró allí cómo esta base de conocimiento y cómo estaba aplicado y cuáles eran los resultados. Pregunta, ¿qué situaciones profesionales puedes resolver con apoyo de la IA? Tiene que ver con perspectiva, ¿vale? Proyectos, publicidad, programar, agilizar procesos, ¿no? Tú puedes decir, bueno, tienes el Kaizen, ¿no? La mejora continua. ¿Qué falta, no? Ahí está Neurokaizen, ¿no? En esta evolución de la necesidad de herramientas en planta, industria, en empresa. Redacción, reclutamiento que ya se está aplicando, pero falta mucho todavía. Estadísticas, y nos comenta por aquí esperen que lo veo, dice si su base es adecuada, su base de información. Entonces, tenemos elementos que podremos potenciar más para que estos estudiantes, futuros profesionales, o ya gente que está laborando, haga una utilización lo más efectiva, lo más óptima, lo más cargada a lo que necesita la realidad, ¿sí? No, no fantasear. Bueno, como les había mostrado mi modelo, ¿no? Aquí hay ejercicios de cómo podemos cruzar la información. ¿No? Entonces, sí tengo representaciones cognitivas porque todo eso siempre está presente. Hay una interacción digital, interactúo con el mundo tecnológico, me fascina la tecnología y voy definiendo estos poseedores de verdad que están en la zona. Entonces, los poseedores de verdad desde la parte tecnológica y desde la parte de seres queridos. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Sí? Ahora, no sé si han visto, está hasta una abuelita que da consejos de cómo debe ser uno y es inteligencia artificial. Está sensacional. ¿Va? Entonces tenemos esa combinación en estos mundos que no se separan, en estas dimensiones que no se separan. Y aquí compartirles algo que aprendí hace mucho tiempo en mi materia de justo de metodología con el Julio Estrada, que fue parte del equipo de Enrique de la Garza Toledo, que estuvieron empujando lo que era la metodología reconstructivista, sí, tuvo una presencia fuerte. Y él justo nos hablaba que desde la parte dialéctica, no epistemológica, ¿sí? Hay un dado dándose. Es decir, hay cosas que observo y hay otras que se están generando. Entonces, en esta aproximación hay cosas que observo y que se están generando, ¿sí? Y hay que comprender por eso que no es un objeto de estudio, sino es un suceso y se sigue moviendo. Y necesitamos este diagnóstico, este acercamiento, no tanto de, a ver, ¿cuál lo utilizas? ¿Cómo lo utilizas? ¿Para qué sino entender estos entornos como ecosistema, decía el doctor Hidalgo, ¿no? Hay que entenderlo como ecosistema, es orgánico. Si no, nuestras decisiones, nuestras estrategias, nuestras actividades van a tener muy poco alcance, ¿no? Solo son 4 modelos. ¿Qué otro modelo? Modelo de la eficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de eficiencia deriva del mundo de trabajo, pero también se mide con la tecnología, se utiliza la tecnología para ser eficiente, y entonces tenemos como poseedor de verdad a la tecnología. Y la mejor manera de trascender es gracias al mundo tecnológico, la manera de ser recordados, la manera de impactar en la realidad y ser recordados ya no solo por las personas, sino por los sistemas, ¿no? Así como Facebook de repente te pone ahí y tu recuerdo, si quieres, compártelo. Y dices, bueno, ¿y por qué me lo matas? ¿No? ¿Por qué ese y no otro? ¿Vale? Y nuestro tercer modelo, que serían habilidades sociales. Obviamente con pandemia sabemos que miles y no millones de personas que eran niños, ¿no? En el momento de pandemia no pudieron desarrollar sus habilidades de interacción física. Y me decía, es que le quería yo quitar la tablet y se pone a llorar. Por supuesto, pues su mundo estaba en la tablet. No allá afuera ensuciándose, corriendo, golpeando, mordiendo, ¿sí? Entonces, desde ahí
tenemos que desarrollar más esas habilidades sociales. El siglo pasado ya lo hacíamos. Cuando tuve oportunidad de colaborar con BBVA, me hablan de técnicos así, de unos especialidad impresionante para lo que era lavado de dinero, pero tenían que darles cursos de capacitación de comunicación, de interacción con las personas para poder compensar. Entonces aquí sí interactúo con el mundo físico, estoy con el mundo escolar. En el mundo escolar me hablan del mundo del trabajo, ¿no? Por pura sobrevivencia. Entonces aprendemos ciertas pautas de comportamiento que también son premiadas y castigadas en el mundo fantástico, en el mundo físico. ¿Y el fantástico por qué? Porque siempre nos ha fascinado, pero ahora está construido por alguien más. También los chavos obviamente construyen sus producciones, sus videojuegos, sus cortos, ¿no? Todas estas representaciones simbólicas de lo que más les apasiona. Y sigue esto atravesando nuestra sobrevivencia, nuestra existencia. Un cuarto modelo, ¿sí? Tiene que ver, sí, con las representaciones cognitivas. Pues, ¿en dónde quedó? Pues siguen ahí, siempre están presentes. Siempre estamos haciendo conexiones neuronales que objetivamos cuando verbalizamos, cuando producimos una imagen, cuando escribimos, que no abrimos el cerebro. Entonces, las representaciones cognitivas se están alimentando. Las representaciones cognitivas se están moviendo, estamos en esta conexión que obviamente da sentido a la existencia. Bueno, voy cerrando, espero no haber ido muy rápido, espero que de alguna manera estemos dialogando para cerrar justo con estas primeras inferencias, porque obviamente lo que estoy buscando de este primer paso sí es pasarlo a una herramienta de mayor alcance, mucho más efectiva, nuevamente herramientas de análisis más formales, obviamente con inteligencia artificial, pero este primer paso sí me permite a mí visualizar hasta dónde podemos llegar. ¿Por qué me preocupa? Porque todavía estoy viviendo aquí, porque soy ciudadano planetario, porque me preocupan entonces las generaciones venideras, ¿sí? Entonces, igual que mucha gente, muchos antepasados de nosotros nos han marcado para tener cierta calidad humana, profesionalismo, esta empatía, sí, ser eficientes, por supuesto. Yo creo que nosotros tenemos que sumarnos a eso. No, y eso es lo que no estoy de acuerdo, hablar de ética con los éticos, con los filósofos, hablar de marketing con los mercadólogos, porque justo no le podemos llamar la atención o hacer un trabajo interdisciplinario para que la mercadotecnia nos siga vendiendo cosas extraordinarias, pero con ética. ¿Sí? Porque cuando se mete la ética es algo aburrido, es algo obsoleto, es algo viejo y tenemos muchas tareas pendientes todavía. Ok, primeras inferencias y no conclusiones. Inferencias. Necesitamos diagnosticar y evaluar las imágenes de la realidad que se difunden, comportamientos que se premian y castigan en esta entrelace de diferentes dimensiones en la figura helicoidal. Premian y castigan. Foucault, sí, por supuesto. Hay que reconocer y trabajar con el capital cultural de estudiantes que media la interacción en este mundo físico y digital. Hay que cruzar información de diferentes perspectivas para tener una imagen lo más cercana a la realidad de estos factores y dimensiones entretejidas para tomar decisiones, para diseñar actividades. O sea, no tiene que ser algo mayúsculo. Sí pueden ser actividades que hay que hacer constantemente con y para estudiantes, con y para colaboradores dentro de la empresa. ¿Sí? Hay que analizar el ecosistema de estos líderes de percepciones, usos y comportamientos en estos entornos digitales. ¿Sí? No solo es el consumo, consumo, y no solo desde la perspectiva de tendencias, porque también obviamente sabemos que cuando alguien, por más autoridad global que sea, nos da un estudio prospectivo, también está induciendo de alguna manera que el comportamiento de los grupos sociales, de los países, responda a esas expectativas. Número 5, déjenme pongo aquí porque no lo veo. ¿Vale? Entonces me voy acá. Dice fortalecer la difusión de la IA que debe ser alimentada estratégicamente. ¿Sí? Yo casi no he escuchado de que debe alimentarse a la inteligencia artificial. Sí, decían, que hay que ser experto para preguntarle, hay que saber cómo preguntarle, hay que saber cómo alimentarla. Y justo yo luego comparto de que habrá mucha inteligencia artificial, pero si como empresa, como organización, no tiene sistematizada la información convertida en datos para alimentar la IA, no sirve, no sirve. ¿No? Ok, por eso es el alimento. Y ya con esta diapositiva vamos terminando.
¿eh? Hay que aprovechar las habilidades y conocimientos de estudiantes, grupos, fandoms, ¿para qué? Para potenciar la efectividad. O sea, si no vamos a poder quitarla del camino y tiene beneficios, puede tener muy buenos beneficios, ¿no? Así como se acuerdan que nos sorprendíamos que se podía operar a una persona con expertos en diferentes partes del mundo. Entonces hay cosas maravillosas. Así como le digo a los jóvenes que ahora en México tenemos muchos espejos de no hay que echarle ganas, sino que sí se pueden hacer las cosas. Y este país lo puede hacer, que es mi país y adoro México. Quise enfatizar que los escenarios formativos de estudiantes se capitalizan en organizaciones donde como colaboradores contribuyen al cumplimiento de metas. ¿No? Yo sigo entrelazando las diferentes dimensiones. Recordar que los escenarios presentes y futuros tienen muchos pendientes que deben resolverse de la mejor forma lo más pronto posible. Entonces, nos resolvimos algo y ya estamos sobre la fascinación de otra cosa y seguimos arrastrando problemas que tienen que ver, sí, como la existencia, la sobrevivencia y la trascendencia de la humanidad de nosotros. Hay que evaluar el valor agregado de usar la IA en comparación con la Internet, ¿no? No vender nada más lo que hace la inteligencia artificial, sino cuál es ese comparativo, porque en el discurso de los chavos uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo ven ellos la diferencia? Sí, más allá de la rapidez, ¿dónde ven la diferencia? ¿No? Entonces, no es de la percepción, sino de resultados para ofrecer evidencias de concretos resultados a los usuarios. Y finalmente, algo que tengo cuando es un buen rato, transitar de paradigmas identificando congruencia y pertenencia a propósitos, a la formación, a los beneficios y medición de efectividad de la inteligencia artificial en la empresa, en la universidad, en entornos no formales. Acuérdense cómo el WhatsApp en pandemia se convirtió en un enclave económico. Sí, no fue diseñado para eso. Ya se venía trabajando un poco, pero viene pandemia y una necesidad, boom, se transforma a hablar, ¿no? Entonces, pues nada más darle las gracias por el espacio. La verdad, yo estoy fascinada, siempre me apasiona todo esto y creo que tenemos muchas tareas pendientes. Y pues darles las gracias con este sujeto, ¿no? Del Avatar, ¿no? Muy buena primera película, los demás muy mal. Y pues ahí están mis datos de contacto. Muchas gracias. Gracias, doctora Enriqueta, por esta valiosa exploración que nos compartes el día de hoy. A mí me dejas pensando en varias situaciones. Uno, sobre la dimensión situada de este tipo de investigaciones que tenemos que hacer para hablar de cómo se está dando los usos, consumos, apropiaciones e imaginarios en la población juvenil, sobre las temáticas precisamente de la inteligencia artificial y cómo los estudiantes están percibiendo las mismas. Y por el otro lado también, como decías tú, se están construyendo estrategias de aproximación. Y yo me quisiera referir a esa parte de estrategias de aproximación a estrategias de sentido, ¿no? Un poco más sobre lo que tú estabas planteando, porque no es solamente el qué usamos, cómo lo usamos, sino el para qué lo usamos. Y en el para qué lo usamos, tú nos decías, pues yo veo y percibo varias situaciones. Uno, desde estudiantes que decían, es que queremos que pueda servir para ayudar a la humanidad. Y el tema es que la IA no va a ayudar a la humanidad. La van a ayudar los hombres que sepan utilizar la IA para ayudar a la humanidad y que quieran aportar sentido a la humanidad. Entonces el tema pareciera que estamos nuevamente delegándole a la inteligencia artificial funciones que no le corresponden o que si le corresponden al humano, ¿no? Es un poco como el tema de las virtudes epistémicas, ¿no? Creemos que la inteligencia artificial todo lo sabe, que es sabia, que es una experta, que actúa como un experto, que responde como un experto, que tiene objetividad, que tiene transparencia, no, eso le corresponde al humano. ¿No? Y entonces esa portabilidad de sentido que está dentro de la comunicación mediada por las tecnologías y sobre todo como estas, pues estamos hablando de que queremos que ella resuelva y aporte a la humanidad, que ella dote de sentido afectivo las relaciones humanas, que no deshumanice las relaciones, ¿no? El que las ha deshumanizado es el hombre, el que le ha dado un uso negativo a las herramientas es el hombre, el que programa algoritmos es el hombre, es el que tiene sesgos es el hombre. Entonces, nuevamente creo que sobre ahí nos parece muy interesante en estos imaginarios que tú nos planteas, pues cómo se ve a veces en esta dimensión entre cruce entre lo estratégico y el sentido, y hay como una poca claridad en esa membrana que se da entre en los dos ámbitos, y creo que por ahí pues podrían venir muchas reflexiones interesantes alrededor de lo que nos has expuesto, y pues nuevamente gracias por traerlo a la discusión, porque creo que dentro de estas dimensiones situadas y en este modelo, como dices tú, helicoidal
¿no? Donde se están presentando todas estas esferas que se están entrecruzando y cómo se entrecruzan, pues las discusiones que tendríamos que ir permeando. Mi queridísimo Alex, Y muchas gracias, Guido Jorge. Pues antes que nada, agradecer a la doctora Enriqueta por compartir esta investigación, esta primera fase de su investigación. Y yo cuando escuchaba todo el desarrollo, me quedaba pensando en que dentro de tantas cosas que se pueden incluir para que la doctora siga entreteniéndose, ¿no? En esta investigación y siga aportando, habría que sumarle capital social, ¿no? El capital social que se va acumulando con la experiencia que vamos compartiendo, ¿no? Que se va enriqueciendo y que finalmente lo vamos compartiendo y las personas lo van asimilando en mayor o menor medida, ¿no? Y esto nos permite, pues al final del día también, o nos podría permitir tener una lectura todavía más compleja, ¿no? Y más rica de lo que sumaría muchísimo a los intereses que nos presentó la doctora, ¿no? Es sumamente atractivo ver el comportamiento, ¿no? El comportamiento de los estudiantes que van a ser profesionales, que van a ser colaboradores, que van a ser colegas, y cómo finalmente el uso de la inteligencia artificial depende de muchas formas, ¿no? De muchas perspectivas, de muchas realidades. Y sobre todo, recordaba un poco los planteamientos de Patrice Finchy, ¿no? Sobre todo en los imaginarios, ¿no? En los imaginarios colectivos, en los imaginarios de los estudiantes, ¿no? Porque el imaginario del estudiante de escuela pública es diferente al imaginario del estudiante de escuela privada, ¿no? El imaginario del estudiante de ingeniería es diferente a, ¿no? Al de administración. Y entonces me parece que es muy rica la propuesta de la doctora y efectivamente creo que hoy es de esos días en los que nos tenemos que ir con muchas más preguntas, ¿no? Que, que, que que respuestas y muchos temas para la reflexión, querido Jorge. Quisiera comentarles que esta universidad se caracteriza por una diversidad social impresionante, Ujú. impresionante, ¿no? Entonces se vuelve más rica hacer la investigación, acercarse y leerlos, porque no es de, pues son como en mi tiempo, ¿no? Hay gente obrera, hay clase media que le está echando ganas. No, aquí el mosaico es impresionante. Muchas gracias. y Y doctora, pues tenemos empiezan a aquí, llegar por aquí ya algunas preguntas. Si me permites, Alex, darle la palabra a Luis sí, Herrero. Luis, adelante para que puedas iniciar tu conversación. y también a Paco Velázquez después. Gracias. Listo, Luis, adelante. Dice que no lo deja, no lo dejan, no le deja el micrófono, dice que no lo dejan. Ah, perdón, es que no me dejaba, entonces por eso mandamos señales a la antigüita, ¿no? Y sí, sí, me parece que Paco hizo antes la pregunta que yo levantara la mano, pero ya para no complicar la parte técnica, aprovecho en tomar la palabra. Pues felicitarte, Keta, como siempre, muy interesante tu investigación y tu punto de vista, el análisis que haces con esto, con este segmento de estudiantes, se me hace que lo podemos ver en otros segmentos que también seguramente comparten muchas de las percepciones que tú nos dices acerca de la inteligencia artificial. Y quería nada más ver si tú pudiste percibir y derivado del trabajo que ya tienes con ellos, las preocupaciones más importantes a las que se enfrenta este grupo o se enfrentan actualmente los estudiantes, que estoy seguro que comparten no solamente las carreras, sino también pues, cualquier estudiante universitario. En mi experiencia he visto que hay preocupaciones que tienen que ver con lo económico, lo laboral, ¿no? El que les estén robando la posibilidad de una carrera futura, la de la privacidad, como siempre, ¿no? Cuando viene amarrada con los datos, pero también esto que tú mencionaste, de la equidad, ¿no? Del sesgo, de algo pues es un origen de cómo está desarrollada la inteligencia. Y entonces, ¿cómo afecta eso con la veracidad, ¿no? O sea, ¿cómo tienes entonces una credibilidad? ¿Qué te dice todo este ambiente de desinformación cuando algunos lo utilizan como un paraguas de verdad, ¿no? O sea, como una inteligencia artificial que suena que es inteligente en ese sentido, porque pareciera que nos va a dar una verdad, ¿no? Menos manipulada o más objetiva. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo orientamos eso hacia mi preocupación este,
desencanto que tienen los jóvenes actualmente en la participación cívica, en la participación pública, en el voto, ¿no? Las elecciones, en la credibilidad de los gobiernos, en la representación. Un poquito por ahí. No sé si tengas algún comentario al respecto. Sí, la preocupación básica de los estudiantes cuando conversamos en este proceso de aplicar los cuestionarios es sí perder el empleo o no tener empleo, y la otra, actualizarse. ¿Sí? Y entonces es qué herramienta, ¿no? Y aparte que tiene que ser gratuita o no muy cara, ¿no? Y entonces empieza ahí la no equidad en las oportunidades, ¿no? Y la cuestión política no la he escuchado mucho, la verdad. En estos años, yo he podido, o sea, yo doy clases de 1991, no hay tanta conversación. A la semana pasada, justo en un grupo, sí, un equipo empezó a platicar, ¿no? Que si la presidenta, que si quitarla o no, que si los asesinatos. Y digo, eso es excelente porque eso es ser universitario y eso es generar opinión pública, ¿sí? O sea, lo que ustedes decidan, pero hay que generar opinión pública. A mí me preocupó que el referente era fundamentalmente un influencer que les estaba dando información de lo que acontecía. Yo les dije, si quieren, les digo, hay alguien que puedan leer o escuchar. No, no les interesó. Entonces, ese es una pequeña ventana, ¿estás de acuerdo? No puedo yo concluir, pero también, por ejemplo, hay iniciativas de los estudiantes de apoyar a comunidades, a reforestar, ¿no? Y cuando empiezas ya a escuchar los que hacen en su vida cotidiana, sí hacen más, pero no nos dan chance luego de acercarnos, ¿no? Pero sí, volviendo a la herramienta, sienten que les surge, sienten que van tarde, ¿no? De aprender la herramienta, cuando no es que llegues primero, así como dice la canción, ¿no? Sino que llegues con las herramientas sólidas y sobre todo, le digo, su cerebro tiene que saber que está estructurado, que es una herramienta y hay que saber ordenar estos modelos cognitivos que tienes en la cabeza para dar el siguiente paso y utilizar de manera efectiva cualquier herramienta, ¿no? Pero Muchas igual, gracias. a usted, muchas gracias, Luis. Un Gracias. abrazo. Nora, Gracias, Jorge. Muchas gracias. Antes que nada, Keta, muchísimas gracias por tu exposición, me encantó. Y tengo algunas preguntas y unos comentarios. Cuando hablamos de esta parte de lo que se puede desarrollar con la inteligencia artificial, me pongo a pensar que los vicios y las virtudes del ser humano realmente han sido los mismos a través de la historia. Esos no son nuevos, o sea, la inteligencia artificial no creo que esté generando nuevos vicios o virtudes, sino son los mismos. ¿Y por qué creemos que podría ser diferente? Cuando creo que el componente diferencial es el alcance, la amplitud y la profundidad que nos está llevando la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿cuál sería el riesgo con los jóvenes? ¿Que lo van a normalizar? ¿O este temor a la prohibición cuando veía lo que te ponían los alumnos con los docentes que veían esta cosa de la prohibición? Entonces, mientras más manejemos la prohibición, lo que van a desarrollar son habilidades para disfrazar que lo están usando. Esa es la gran habilidad que van a desarrollar. ¿Cómo lo escondo que lo estoy usando? En lugar de manejarlo abierto y enseñarles, como tú decías, creo que esta parte de enseñarles a utilizarlo es muy importante. Y la otra parte me parece súper importante que mencionabas es quién alimenta. Hoy sabemos y como tú decías, la inteligencia artificial tiene dueños. Está totalmente sesgada a la información que le demos y la información que los dueños quieran que tengamos. A mí me recomendaban que utilizara DeepSeek, que es la inteligencia artificial de China, porque no tiene restricciones. Para entender y para ver el alcance de la inteligencia artificial, no lo he hecho. No lo he hecho, no he utilizado DeepSeek. Siempre hay esta cosa de, entonces, ¿hasta dónde me va a llevar? Pero al parecer, creo que hoy, si el mundo occidental está alimentando este lado, pues seguiremos con estos sesgos y estas diferencias y estos prejuicios, creo yo, que vienen siendo históricos, solamente se están amplificando. De la parte de lo laboral, creo que lo que hay que entender es como en la revolución industrial desaparecieron muchas cosas, pero se abrieron oportunidades para otras. Lo que hay que entender es y anticiparnos a estos retos de qué empleos se van a generar, qué habilidades se necesitan y cuáles van a desaparecer, pero creo que es un reto de transición que se ha dado en muchas épocas y que más allá de asustarnos deberíamos de prepararnos para que no se vuelva un caos ni una crisis. Y bueno, temas hay un montón, ¿no?
lo que decía también Luis Herrero, ¿no? Que la desinformación está considerada como una de las amenazas más importantes para la democracia, ya es un diálogo, ¿no? Y obviamente ha sido el uso de la inteligencia artificial, pues ha sido parte de este proceso de desinformación que hoy amenaza a la democracia a nivel mundial, no nada más en México, sino a nivel mundial. Pero me encantó, me encanta un montón de cosas que pones en la mesa que nos hacen pensar. Gracias. Y bueno, espero que podamos tener más oportunidades de este diálogo. Mil gracias, Keta. Muchas gracias, Nora. Sí, 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 hay una preocupación, como dices, hay cosas viejas, pero siguen siendo pendientes. Y yo creo que refleja también, no tengo con quién orientarme, me voy a ver exagerada, no tengo a los abuelos sabios con los cuales Ujú. platicar, que me orienten, ¿no? Mm. Sobre qué es la vida, pero también la vida se ha vuelto muy compleja, ¿no? Le Sí, digo, ya no es que tienes pantalones rotos y entonces tienes poco dinero, no, o sea, le digo, los pantalones rotos hasta 30,000 te llegan a costar y ahorita ya los hacen ustedes solos, pero no hay cuenta de esta evolución, ¿no? Y sí. no hay, porque no la trabajamos, ¿no? Porque hay que ver lo último. Y alguien decía que luego estamos en una barbarie civilizada, ¿no? O sea, el avanzar en el tiempo no necesariamente nos hace ser mejores, ¿no? Entonces, sí hay que cambiar la manera de pensar. Y a veces la tienen los chavos, pero en otras esferas, y no lo jalan a lo escolar, no lo jalan a lo laboral, pero sí lo tienen en otros ámbitos. ¿Ah? Porque, como dijeran, se acordarán aquello decían del marxismo y la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo surgió la propiedad privada? Pues alguien puso una raya y se la creyó, ¿no? 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 Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, y ahorita ya cierro para escuchar a Francisco, que cada uno tenga un frente, ¿no? Y generar esta opinión, esta conversación y ser empáticos, ¿no? Pero trabajando, no volvernos objeto o sujeto de la Matrix. Gracias. Mil gracias. Gracias de nuevo, Gracias, Keta. Nina. Gracias. Paco, Paco, por ¿qué ahí. pasó? Sí, buena tarde, ¿me escuchan ahí? Yep. Muy bien, Sí. pues felicidades primero a nuestra ponente el día de hoy. Tuve el privilegio de trabajar con la doctora Enriqueta Rivera en un proyecto en su momento innovador en el ámbito educativo de formación de chavos universitarios y aprendí mucho de ella y sigo aprendiendo, me doy cuenta al día de hoy escuchándola. Felicidades, Keta, gracias por compartirnos y tengo una pregunta. Este modelo helicoidal que nos compartes, quiero regresar, me pareció muy interesante porque en mi entender, cada una de estas capas que lo van integrando, en cada una de estas capas, pues siempre hay actores que no solamente el individuo identifica como poseedores de la verdad, sino por la misma dinámica humana, hay actores que intentan posicionarse en cada una de estas capas como los poseedores de la verdad. En el caso de la inteligencia artificial, para retomar un poquito lo que decía Nora ahorita, pues hay en X verdaderas batallas campales por demostrar que Grok, su herramienta de inteligencia artificial, apoya o no apoya determinada postura dependiendo de cómo lo alimentes y la pregunta que tú le hagas. Y hay acusaciones de sesgos conservadores y de todo tipo en la programación de Grok, lo que refleja que, como decía Nora, pues al final de cuentas la inteligencia artificial tiene sus dueños, ¿no? En tu investigación, por ahí veíamos algunas opiniones que compartían los chavos, sí empiezan ya a percibir esta tensión o esta dicotomía entre conocimiento y verdad o poder y verdad. Y a lo mejor valdría la pena explorar más a fondo y mi pregunta concreta es, ¿qué consideras que habría que hacer para que en la formación de los chavos podamos también contemplar esta parte, el formar esa conciencia crítica en el uso de las herramientas de inteligencia artificial? Gracias. Gracias a ti, Francisco. Un gran abrazo. Fíjense que fíjate, Paco, que yo creo que venimos arrastrando el pensamiento crítico, ¿no? Y lo venimos arrastrando, no lo consolidamos, ¿no? Y se atraviesa la tecnología y no acabamos de consolidar. Entonces, o sea, me ha tocado escuchar en diferentes espacios, en diferentes niveles, ¿sí? El que el pensamiento crítico es criticar. Y dices, a ver, ¿cómo estás? ¿No? No importa si son licenciatura, doctorado, maestría dentro y fuera del estado de Querétaro. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema, la Matrix es muy compleja, ¿no? Y en este premiar y castigar a veces es, no aprendas.
Y eso lo recordarán sobre todo la gente de mi edad, que el siglo pasado se decía, Platón tiene 10, yo como docente tengo 9, y ustedes como estudiante lo máximo 7. ¿Entienden? Entonces vas minando esta capacidad crítica y aparte de presión grupal, de qué tan analítico, eh, de propositivo puede ser o no. Entonces la materia prima la tenemos, las habilidades los chavos la tienen. La cuestión es despertarla, pero sí a veces también da miedo, ¿no? Me digo, uno como docente en cualquier nivel, le digo, te dejamos un texto y yo tengo 20 30 lecturas distintas, pero dicen, no, gracias, usted diga, usted trabaja, para eso le pago, ¿no? Entonces, mi primer paso es decir, piensan, sí, tienen materia prima, sí, tienen en ciernes ciertas habilidades, sí, pero hay que facilitarlo en diferentes escenarios, porque al menos esa es mi perspectiva como más optimista, más esperanzadora, pero con trabajo. Entonces, los chavos sí tienen esa capacidad crítica y sí te dicen, aquí como que suena raro, ¿no? Pero es tanta la inmediatez, me resuelve, ya lo entregué, ¿no? Y así como en el siglo pasado luego hacían los chavos que insultaban al docente en el trabajo ahí de máquinas, para ver si lo leía y resulta que no se daban cuenta, ¿vale? Entonces aquí luego entregan y digo, wow, qué lenguaje formal, ¿no? A ver cuándo los escucho hablar así, ¿no? Entonces, tenemos materia prima, sí. Ok, y en la medida de lo posible, quitarnos nosotros del escenario. Eso también es muy, muy importante, aunque luego a la Matrix le dé miedo. Gracias. Ok, sí, ¿Puedo? sí, Ay, sí, sí, adelante, Nora, Ah, que ya andamos Keta, justo ¿cuál en el sería cierre como, del webinar. ah, cuál sería tu escenario para ti en lo que has aprendido y todo lo que has investigado a través de los años? ¿Cuál sería tu escenario ideal? ¿Hacia dónde querrías ver que esto se va? Que yo entre al salón de clases y me digan, siéntate que nosotros preparamos el vamos a trabajar hoy. Ok, ¿Ya? Y si me pongo más elegante, es el modelo educativo modular de la UAM de los 70, ¿no? O sea, el docente es un colaborador más, es quien agrega la perspectiva, ¿no? Entonces sí hay que trabajar y hay que estar más atentos, ¿no? Muy, muy ok, atentos para construir el conocimiento. Entonces, ¿qué me encantaría que tomaran la iniciativa? Yo no tengo miedo de eso, sí, ¿vale? Sí es un reto, pero necesito que los estudiantes manejen su inteligencia natural, que asuman una posición, que se quitó la tesis, ¿se acuerdan? Ya la tesis ya no es un requisito de titulación. Dije, ¿cómo? Si era la primera oportunidad que teníamos de escribir bien, de argumentar nuestro punto de vista, tomar un punto de vista y dar una propuesta. Pero en lugar de decir, vamos a formar mejor a los metodólogos, no, facilitemos, ¿no? Igual que pongan en primaria, ¿no? Ahora nadie puede reprobar, todo el mundo pasa, y es una bola de nieve brutal, ¿no? sí, Brutal. Y también recordar obviamente que los estudiantes, además de colaboradores, van a ser figuras de autoridad para los niños, ¿no? Entonces, ok, ok, Pues sin gracias. duda un gran tema con el que vamos a tener mucho más que seguir discutiendo, mi querida Enriqueta. Como ves, la conversación está ahí muy alegre, prácticamente ya listos para irnos a degustar casi el pan y la palabra, ¿no? Por ahí, por eso nosotros queremos agradecerte profundamente esta conversación que has tenido con nosotros, Enriqueta, sobre capital cultural de estudiantes, acercamiento y utilización de inteligencia artificial. Gracias por haber estado aquí, ¿no? Ya no sé si fue la segunda, tercera o cuarta ocasión que has estado con nosotros en este webinar, pero creo que hay mucho para seguir discutiendo y reflexionando, mi querido Alex. Sí, agradecer a la doctora y pues el tiempo sigue, las actividades siguen y la próxima semana los invitamos a nuestra querida audiencia que nos acompañen como cada martes porque en esta ocasión contaremos con la presencia del doctor Martín Olea Alonso de la Universidad de Salamanca en España, que nos hablará del tema más allá de las etiquetas, interseccionalidad del odio y antisemitismo en redes sociales, que es una de sus investigaciones macro que compartirá con nosotros la próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo espacio, querido Jorge.
Así es, pues un gran tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los discursos de odio, la polarización, cómo se está dando todo a través del uso de este tipo de herramientas. Así es que sin más, pues les invitamos a que la próxima semana estén con nosotros. Va a ser un gusto tenerlos nuevamente aquí en este espacio de conversación, diálogo e interacción sobre temas de cultura digital, inteligencia artificial y todo lo que atañe a la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Que tengan una excelente tarde. Los esperamos próximo martes por aquí en el mismo espacio y en la misma liga. Hasta luego. Muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias por el espacio, doctor Hidalgo. Gracias a ustedes por acompañarnos.